Quería hablaros sobre descubrimientos en la Antártida. Esta zona remota del mundo encierra muchos misterios. A lo largo de los años se ha hablado de bases secretas, tecnología oculta, tierras desconocidas. Lo cierto es que el 98% de lo que llamamos Antártida está cubierta de hielo, y las condiciones climáticas hacen muy difícil su exploración completa. De hecho, los descubrimientos que se han hecho recientemente han sorprendido a los científicos, ya que han encontrado cosas inesperadas. Por ejemplo, el otro día un grupo de científicos del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera, en Auckland, Nueva Zelanda, descubrió un ecosistema desconocido bajo el hielo de la plataforma Larsen, a más de 500 metros de profundidad. Después de observar que existía un río bajo la capa de hielo, los investigadores utilizaron una poderosa manguera de agua caliente para perforar el hielo y llegar a una especie de cámara subterránea. Según un informe de NIWA publicado en Life Science, los especialistas se sorprendieron cuando, al hacer descender una cámara a este pasadizo subterráneo, apreciaron cómo una gran cantidad de minúsculas criaturas semejantes a camarones se agolpaban contra la luz. De esta manera vieron que esta caverna alojaba una especie de ecosistema oculto, casi un nuevo mundo, como lo llamaron ellos, bajo la gran superficie helada. Y esta parte del informe que realizaron estos investigadores me parece bastante interesante, porque dice, al ver que el área estaba invadida por estos diminutos crustáceos, los científicos tuvieron que dejar atrás todas sus suposiciones porque no esperaban encontrar ningún tipo de vida tan lejos de la superficie. O sea que la ciencia oficial tenía una idea equivocada de lo que había realmente bajo el hielo de la Antártida. Y sigue diciendo el informe, al penetrar con la cámara en el río, verificaron que la caverna era muy diferente a lo pensado previamente. El techo era muy irregular y tenía pronunciadas ondulaciones, y los investigadores también descubrieron inesperadamente que la columna de agua subterránea se dividía en 4 o 5 capas diferentes de agua. Y atención, porque dice, este fenómeno nunca antes advertido cambia nuestra comprensión actual y los modelos relacionados con estos entornos de vida bajo el hielo. Ahora los especialistas deberán trabajar para conocer qué mecanismos entran en juego y sustentan la lógica de este extraño mundo subterráneo que podría ser solo un ejemplo de muchos más a descubrirse en el futuro. O sea, fijaos la cantidad de veces que dice en el artículo que los científicos fueron sorprendidos por estos nuevos descubrimientos en la Antártida. Vemos que las ideas científicas oficiales son completamente cambiantes en este sentido. Luego vemos otro descubrimiento reciente. Dice, los científicos han descubierto un lago del tamaño de una ciudad escondido en las profundidades de la capa de hielo más grande del mundo, y podría revelar los secretos de la historia de 34 millones de años de la capa. Claro, esto de 34 millones de años me parece bastante cuestionable, porque según las antiguas escrituras, textos y manuscritos sagrados, la Tierra puede que no tenga más de unos cuantos miles de años de historia. De hecho, aquí los expertos polares dejan bastante la duda. Dice, los científicos creen que podría contener sedimentos de ríos de 34 millones de años más antiguos que la propia capa de hielo. Pero fijaos que dice creen, o sea, no lo afirman ni tienen pruebas fehacientes, es una mera creencia. Y esto de descubrir un lago bajo el hielo en la Antártida me recordó bastante a Mike de Gruy, este famoso documentalista estadounidense especializado en cinematografía submarina, que falleció en extrañas circunstancias después de rodar un documental para la BBC, se llamaba Blue Planet, en el que encontraba lagos bajo el océano, y eran lagos de una consistencia viscosa, sólida, que Mike de Gruy no pudo atravesar con su mini submarino. Y mucha gente hablaba de que podría haber encontrado el límite inferior de la Tierra. Y luego esto también es interesante, dice, si tienen razón sobre los sedimentos antiguos y pueden encontrarlos, los científicos podrían descubrir un tesoro de información sobre cómo era la Antártida antes de congelarse. Y esto es interesante porque hay algunos mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielo. Según la versión oficial, hace más de 170 millones de años, la Antártida formaba parte central del supercontinente llamado Gondwana. Pero durante el Triásico y el Jurásico, Gondwana se desmembró gradualmente y la Antártida se formó, como la conocemos hoy en día, hace unos 25 millones de años. Claro, aquí volvemos a esto de los millones de años, bastante cuestionable. Y dice, la Antártida no siempre fue fría, seca y con capas de hielo. En varios puntos de su larga historia, según ellos de millones de años, estaba más al norte, experimentaba un clima tropical o templado, estaba cubierto de bosques y habitada por varias formas antiguas de vida. Aquí lo interesante es que admiten que la Antártida estaba cubierta de bosques, que el clima era cálido, por tanto seguramente no tenía hielo, incluso bajo la versión oficial, y también admiten que estaba habitada por varias formas antiguas de vida, algo que sale en libros como el libro de Enoch, por ejemplo. Y luego es interesante ver también las diferentes opciones que tenemos realmente los ciudadanos para ir a la Antártida, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no vas a la Antártida a ver si hay un muro de hielo, a ver si se acaba la Tierra y un borde? Pero esta gente no se da cuenta de las dificultades reales que tiene un ciudadano normal para llegar a la Antártida. En primer lugar, los viajes de turismo son bastante limitados. Tenemos, por ejemplo, un vuelo express a la Antártida de 1 o 2 días, en el que solamente te llevan a la entrada de la Antártida, la isla Rey Jorge, y por esto ya te cobran, atención, más de 5.000 dólares estadounidenses. Luego tenemos cruceros de varios días, prácticamente 11.000 dólares, y evidentemente es un precio inalcanzable para la gran mayoría de ciudadanos del mundo. Y luego incluso hay una especie de campamento premium que he encontrado, donde tienen cápsulas polares climatizadas y elementos de lujo. Y atención, porque el precio por una semana en este campamento premium en la Antártida es de 62.500 dólares americanos como mínimo. Luego hay estancias de hasta 100.000 dólares. Como vemos, no es muy accesible viajar a la Antártida, y los viajes turísticos que hay realmente te llevan a zonas muy concretas, normalmente a la entrada de la Antártida, y es muy difícil explorar las zonas más remotas y alejadas de la entrada de la Antártida. La narrativa que hemos recibido no es la verdad, y no deberíamos aceptar ninguna narrativa, por muy oficial o certificada que sea, al menos que tenga sentido. Y no lo olvides, una vez abierto los ojos, no lo volverás a cerrar.